En esta sección, se analizará el rol que tienen las referencias en el BI Server y su implementación en los nodos de propiedad e invocación. Este tipo de referencias son muy utilizadas para el control de nodos de propiedad y de invocación desde un sub-BI. De inicio necesitamos aclarar que una referencia de control es una referencia a un objeto del panel frontal. Estas son utilizadas para implementar nodos de propiedad explícitos, especialmente si se está accediendo a la misma propiedad para varios controles e indicadores distintos, por lo cual se puede colocar el nodo de propiedad en un sub-BI y usar referencias de control para acceder a ese nodo. Cuando se crea un nodo de propiedad desde el objeto del panel frontal, se crea un nodo de propiedad vinculado implícitamente. Esto significa que el nodo de propiedad está vinculado al objeto del panel frontal sin necesidad de estar cableado. Al querer manipular un nodo de propiedad desde un sub-BI, esto no es posible, debido a que los objetos ya no se encuentran en el panel frontal del BI que contiene los property nodes. En este caso, necesita un nodo de propiedad explícitamente vinculado, lo cual se refiere a un vínculo creado al cablear una referencia a un nodo de propiedad genérico. La única opción dentro de las respuestas para poder controlar un BI desde un sub-BI es la referencia de control, la cual puede ser usada ya sea con property nodes o invoke nodes para llamar a propiedades y métodos, respectivamente. Por lo anterior, la respuesta correcta es la que aparece en el inciso C. Para crear una referencia de control en un objeto del panel frontal, es necesario hacer clic con el botón derecho en el objeto o en su terminal del diagrama de bloques, y seleccione Create Reference en el menú contextual. Habiendo ya creado la referencia del control o indicador, es posible cablear un nodo de propiedad genérico. Así también, se puede pasar la referencia del control a un sub-BI, usando un terminal de RefNum de control. La referencia mostrada en la diapositiva anterior nos permite enviar la identificación o RefNum del control o indicador a manipular, sin importar que el nodo de propiedad o de invocación se encuentre en un sub-BI. Para ingresar la información a un sub-BI, se debe crear un control de referencia y cablearlo al panel de conectores. En este ejemplo podemos observar un sub-BI usando una referencia de control para comunicar nodos de propiedad con el BI principal. Al crear un sub-BI con el método de selección, la referencia de control se genera automáticamente. Una de las formas de realizar el ejemplo anterior es crear los nodos de propiedad implícito con el clic derecho en el indicador numérico y seleccionando solamente los nodos de propiedad implícitos. Una de las formas de realizar el ejemplo anterior es crear los nodos de propiedad implícito con el clic derecho en el indicador numérico y seleccionando solamente los nodos de propiedad implícitos. Usando este método de generación de un sub-BI por medio de la selección, el sub-BI creará automáticamente todas las conexiones, especialmente las entradas de referencia necesarias para su manejo desde el exterior. Quedando el sub-BI debidamente conectado con las referencias explícitas. Para esta pregunta de ejemplo, se busca seleccionar la respuesta que describa la funcionalidad de las referencias. Y como se vio anteriormente, pasando las referencias de control a otros BI, es posible tener acceso a propiedades y métodos de objetos en el BI principal desde un sub-BI. Por lo que la respuesta correcta es la presentada en el inciso B. Otra ventaja del uso de las referencias es que permite configurar la misma propiedad para varios controles. Algunas propiedades se aplican a todas las clases de controles, como la propiedad Disable, más algunas propiedades
solo se aplican a ciertas clases de control, por ejemplo, la propiedad log_boolean_text_in_center. Pueden existir dos tipos de referencias explícitas. Las primeras son aquellas que solo aceptan refnums de control de exactamente el mismo tipo de datos. Y las segundas son las referencias de control débiles, que permiten aceptar referencias a controles con ciertas variaciones. En las referencias estrictas, aparecerá un asterisco rojo para diferenciar unas de las otras. Para configurar la referencia de control débil o estricta, es necesario presionar clic derecho en el control y habilitar o deshabilitar la opción Include Data Type. Los refnums de tipo débil no retienen información sobre el tipo de datos del control al que hacen referencia. Esto le permite especificar una clase particular de control como entrada, permitiendo que ese control tenga múltiples representaciones. Por lo que para esta pregunta de ejemplo, la respuesta correcta es la segunda, que menciona la posibilidad de manipular controles con diferentes tipos de datos. Si te gustó o te sirvió esta información, por favor regálanos un like, suscríbete y activa la campana.